descargar el sílabus, pero no sé qué pasó, no está, ni siquiera está en la plataforma. Seguramente por alguna razón lo quitaron. Bueno, pero ustedes quieren tener los cuestionarios, ¿no es cierto? De lo que tienen que ir resolviendo. Sí, doctora. Ya, a ver, yo voy a sacar los cuestionarios para pasárselos. Denme un minuto. Bien, alumnos, les voy a compartir entonces las preguntas que ustedes tienen que hacer. Yo en realidad lo que quería era dividir las preguntas para darle solamente la mitad de las preguntas a un grupo y la mitad al otro grupo. Pero como veo que todos quieren tenerle las preguntas, entonces les voy a pasar todo para todas. Solamente que ayer, con el grupo que pasamos ayer, ¿qué grupo es? Luis Alfredo, usted creo que estaba ayer, ¿no es cierto? Sí, doctora. ¿Qué es su grupo? ¿Qué es su grupo? B3, doctora. B3, ya. Entonces, solo para el grupo B3 ustedes tienen su tarea, ¿no es cierto? Que se asignó ayer referente a formas farmacéuticas. El resto de los grupos, el B1 y el B2, cumplen entonces con todo el cuestionario. Y ahora les comparto la diapositiva, por favor. Ahí tienen, no sé si están observando, tenemos la evaluación 2, porque la 1 vendría a ser bioseguridad, que ya saben que ahí no hay preguntas. Ahora, si quieren hacerlas, me dicen y yo se las paso. Pero habíamos quedado que en el tema de bioseguridad solamente quedaba que ustedes hagan esa investigación que les di. El tema 2, que corresponde a formas farmacéuticas, estas son las preguntas que deben averiguar, excepto el grupo B3. El grupo B3 ya tiene su propio trabajo. ¿Sí? ¿Está claro, alumnos? Doctora, disculpe, y los que tenemos clase ahorita a las 10:20, ¿tenemos que presentarlo También hoy sus igual? preguntas. No, no lo Ya. van a presentar ahora, pero tienen que hacer el cuestionario. Ya no les voy a dar otro trabajo. Entendido, ¿Sí? doctora. ¿Ya? Entonces, esto para el grupo B1 y B2 referente al tema 2, que es con muestra. La evaluación 3, que corresponde al GIP de vías de administración. También esto ya para los 3 grupos. ¿Ya? Vías de administración, ahí tienen su cuestionario. Y para el último tema, que es sinergismo y antagonismo, ahí tienen todas sus preguntas, ¿ya? Que va de la 1 hasta, en realidad tiene 7, 8, 9 preguntas, ¿ya? Todo esto es referente a sinergismo y antagonismo, interacción farmacológica. Y esto también va a ser para todos los grupos. ¿Sí? ¿Ya le sacaron una fotito? Sí, doctora, ya le saqué. Ya. Doctora, ¿lo puede subir un poquito más, por favor, para sacar la evaluación 4? Gracias. Claro que sí. Ahí está, el más amplio es de la evaluación 4. Doctora, disculpe, tengo una duda. Sí. Soy del grupo B1 que pasa clases a las 10:20 el día de hoy. Entonces nosotros no tendríamos que llegar a presentar nada porque la anterior clase, si no me equivoco, comentó que teníamos que hacer, que estaría en plataforma, el cuestionario 2, 3 y 4 Sí. y que deberíamos ir avanzando. Sí, pero como no querían entrar a la plataforma, por eso no lo subí. En plataforma, doctora, yo encontré 2 cuestionarios y no sé si son eso, pero ahora, lo que vamos a presentar, porque yo, Sí, comparando esos, las preguntas son diferentes. Sí, ahora ya no vamos a hacer nada de lo que esté en la plataforma, solamente un repaso que les voy a pasar posteriormente. Lo que tienen que hacer ahora es exclusivamente estas preguntas que les estoy mostrando. ¿Ya? Esto que corresponde al tema de muestra, que recién vamos a terminar con el grupo B1 y B2. Y recién lo van a hacer. El grupo B3 ya terminó y ya tiene su propio trabajo, ya no hace este cuestionario, solamente la investigación que se dio en clases.
Pero el cuestionario 3 y 4, esto ya es para los 3 grupos. Es decir, la siguiente semana vamos a avanzar día de administración y hacen su cuestionario. La subsiguiente semana vamos a avanzar interacción farmacológica y hacen todo este cuestionario, los 3 grupos, ¿sí? Ahora sí, está más clarito. Ahora, entonces nosotros no le presentamos nada, ¿no? Del grupo de 1 a las 10 y 20. Ahora, no toca ahora, doctora. No, porque recién vamos a terminar con ustedes la segunda parte del tema número 2. Sí, ya, doctora, gracias. El tema todavía. Ya, doctora, gracias. Muy bien. ¿El resto está claro, alumnos? Sí, doctora. Si tienen alguna duda, pregunten para que no estén confundiendo en el grupo. Doctora, buen día. Disculpe, yo acabo de ingresar, es que tenía una reunión en el colegio de mi hija y acabo de conectarme. Solo es hacer estos cuestionarios, terminando el primer tema de ahorita, hacer solamente el primer cuestionario y después conforme vamos avanzando los otros temas, ¿o dio algo más? Exacto. Así mismo. Tema avanzado, cuestionario resuelto. Ya, doctora, gracias. ¿Y eso le presentamos en cada clase de teoría o hay que enviárselo a su correo? No, en la clase práctica. Todo esto es para práctica, sino que les estoy pasando por el problema de que no podían bajar el sílabus. Ah, ya, doctora, esto es lo del sílabus entonces. Esto es lo del sílabus y solo eso necesitamos, nada más. Ya, doctora, gracias. Bien, vamos a comenzar, alumnos, entonces con el tema número 3, que les decía es un tema muy importante, tienen que saberlo bien. Vamos a empezar y posteriormente pueden ir ustedes leyendo, reforzando con su libro de Flores. Les comparto las diapositivas entonces y empezamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Bien, me indican si se está observando, por favor. Sí, doctora. Ya, gracias. Bien, les decía, vamos a hablar sobre la farmacología del sistema nervioso autónomo. La gran mayoría de los fármacos que ingresan al organismo tienen repercusión en este sistema. Por eso es que nos interesa conocer exactamente cuál es la acción y reacción que tienen los fármacos en este organismo. Para ello, hablamos primero del sistema nervioso central, simplemente para que se ubiquen dónde es que nos vamos a centrar con el uso de los fármacos en este sistema nervioso. Para empezar, el sistema nervioso central, recordemos que se divide en dos partes. Tenemos el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se divide a su vez en sistema nervioso autónomo o autonómico y sistema nervioso somático. De todo este sistema es acá donde nosotros nos centramos, en el sistema nervioso autónomo, que a su vez se subdivide en dos partes, que son el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿sí? Entonces, fíjense, el sistema nervioso en general se divide en periférico y central. A nosotros nos interesa esta porción del sistema nervioso que se define como sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo, a su vez, se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Y es aquí donde nos vamos a centrar referente al estudio de este tema. Vamos a ver si podemos grabar. Qué problema. No se puede, ni modo. Bien, entonces es ahí donde se va a centrar nuestro estudio. Ya les había dicho que este sistema nervioso central se divide en periférico y el periférico a su vez se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Por qué nos interesa el sistema nervioso autónomo?
porque este sistema es el encargado de la inervación de los órganos más profundos de nuestro cuerpo. Es decir, inerva las vísceras y regula las funciones vegetativas automáticas o viscerales, aquellas sobre las cuales no tenemos control. Mientras que el sistema nervioso somático rige la sensibilidad profunda, es decir, que tiene que ver con los músculos esqueléticos. Y es aquí donde nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar fármacos que tienen que ver con alterar dichas funciones de este sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso autónomo se caracteriza porque cuando en el organismo se produce un impulso nervioso, este impulso nervioso alcanza sus terminaciones y provoca diferentes respuestas a nivel de las células efectoras, es decir, en las células donde se dirige el impulso nervioso. Esta respuesta no es más que aquellas acciones que nosotros conocemos y que se llaman contracción y relajación. Entonces, cuando se emite un impulso nervioso y este impulso nervioso llega hasta las células efectoras, se van a producir respuestas como de contracción y relajación. O contrae o relaja un determinado órgano. Y esto se da por medio de la presencia de sustancias que se conocen con el nombre de neurotransmisores. Gracias a la presencia de esos neurotransmisores se producen estas respuestas en los diferentes órganos. Tenemos dos neurotransmisores muy importantes que son el neurotransmisor conocido como acetilcolina y noradrenalina. Tenemos muchos más, pero en este caso nos interesa hablar de la acetilcolina y de la noradrenalina, que son los neurotransmisores que se sintetizan o se forman a nivel de las terminaciones nerviosas presinápticas. Tanto el neurotransmisor acetilcolina y noradrenalina, ellos se forman a nivel de las terminaciones nerviosas presinápticas. Recordemos entonces que hemos dicho que lo que nos interesa es el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Y porque ya dijimos que el periférico se divide en dos partes, autónomo y somático. Nos interesa el autónomo. Ahora, el autónomo, a su vez, se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático, y es justamente ahí donde nosotros estamos. Ya dijimos que se producen neurotransmisores a partir de las terminaciones presinápticas, y esos neurotransmisores tienen que actuar, ¿dónde? En uno de estos sistemas nerviosos, sea en el simpático o sea en el parasimpático. Y es por eso que empezamos a estudiar el sistema nervioso simpático. Y decimos que el sistema nervioso simpático tiene su propio neurotransmisor que se caracteriza por ser la adrenalina o noradrenalina. Entonces, el neurotransmisor del sistema nervioso simpático es la adrenalina. Mientras que el sistema nervioso parasimpático también tiene su propio neurotransmisor y en este caso será la acetilcolina. Y ya estamos viendo aquí las acciones de los diferentes lugares que puede tener presencia y acción la acetilcolina, como por ejemplo en el estómago, en el intestino, en la vejiga. Lo que tiene que quedar hasta claro aquí que el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Neurotransmisor del sistema nervioso simpático, adrenalina, noradrenalina. Neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, acetilcolina. Eso no pueden olvidarse. Vayan grabando porque vamos a ver constantemente esto para determinar la acción de los diferentes fármacos. Empecemos entonces a describir algo de la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de las fibras parasimpáticas, quiere decir del sistema nervioso parasimpático. Y cuando hay presencia de acetilcolina en el organismo, dichas acciones se manifiestan en ciertos órganos, como por ejemplo en el corazón, en el músculo liso y en las glándulas. Las acciones de la acetilcolina también se denominan acciones muscarínicas. Ya vamos a ver por qué. Pero hasta aquí voy sabiendo que la acetilcolina, cuando se presente o se libere en el organismo, tiene acciones en diferentes órganos, como el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas. Y las acciones de la acetilcolina también se denominan muscarínicas. Y ya algunas personas van a ir pensando y diciendo seguramente debe ser por los receptores Mu, que es exactamente
Por eso, porque tiene una gran capacidad de interactuar con los receptores muscarínicos, que como les decía, ya los vamos a describir más adelante. ¿Dónde se forma la acetilcolina? La acetilcolina se forma a partir de dos sustancias, que son la colina y el ácido acético en las terminaciones presinápticas. La colina y el ácido acético es lo que da origen a la acetilcolina. Mientras que el neurotransmisor de las fibras simpáticas o sistema nervioso simpático, habíamos dicho que es la adrenalina. Y cuando se libera adrenalina en el organismo, las acciones se van a llegar a presentar también en diferentes órganos, como por ejemplo, igual en el sistema cardiovascular, pero además en el sistema respiratorio y en las glándulas suprarrenales. También, no se olviden, se sintetizan o se forman a partir de las terminaciones presinápticas. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el sistema nervioso simpático. Y les decía que el sistema nervioso simpático se caracteriza por tener su propio neurotransmisor, que es la adrenalina. Pero además de tener a su neurotransmisor, tiene receptores. ¿Cuáles son estos receptores? Los receptores propios de la adrenalina con los que ella va a interactuar son los receptores alfa y los receptores beta. Neurotransmisor del sistema nervioso simpático, adrenalina. Receptores alfa y beta. Entonces, ¿qué sucede con la adrenalina? Una vez que se produjo la sinapsis y hay un estímulo a partir del sistema nervioso simpático, se libera la adrenalina. Y esta tiene que estar presente en la sangre. Y cuando está presente en la sangre tiene la capacidad de actuar sobre diferentes órganos para producir acciones o reacciones. ¿A través de qué? De la interacción con sus propios receptores, que son los receptores alfa y beta. ¿Qué pasa cuando la adrenalina se une con los receptores alfa? Los receptores alfa, desde ya estamos viendo que pueden ser alfa 1 y alfa 2. Entonces, cuando la adrenalina interactúa con el receptor alfa 1, ¿qué acciones va a producir? Se van a producir acciones de estimulación. Es decir, se libera adrenalina, está presente en la sangre, busca sus receptores alfa y se une con el receptor alfa 1, que vienen a ser como los receptores propios específicos de la adrenalina, se unen con ellos y ¿qué se va a producir en los órganos donde tiene acción o donde hay receptores alfa 1? Se va a producir estimulación. Y la estimulación lleva a la contracción. Es decir, que estimulan a las células de ese órgano, ellas empiezan a trabajar rápidamente, lo cual produce una contracción del órgano. Entonces, la estimulación es la contracción. Mientras que, si la adrenalina interactúa o trabaja o se une con el receptor alfa 2, esta simplemente lo que hace que, primero, los receptores alfa 2 están en el lugar de la sinapsis, es decir, donde se produce la adrenalina. Entonces, estos receptores lo que hacen es responder a la cantidad de adrenalina liberada. Es decir, que generalmente no tienen una acción, sino que más bien actúan como reguladores. Cuando la adrenalina interactúa con los receptores alfa 2, estos simplemente regulan la cantidad de adrenalina que va a salir al organismo. No nos olvidemos que la adrenalina es un neurotransmisor propio de nuestro organismo. Se libera en nuestro organismo. Pero ¿cuándo se libera? ¿Quién se acuerda? Porque ya vimos en farmacología general, ¿cuándo se libera la adrenalina en nuestro cuerpo? ¿Cuando nosotros queremos? No es cuando nosotros queremos. No es. ¿Cuándo se libera? ¿Cuándo va a haber presencia de adrenalina? ¿En qué situaciones? Cuando estamos estresados, cuando tenemos miedo o peligro, doctora. También cuando hacemos ejercicio. Muy bien. Exactamente. La adrenalina se libera en nuestro organismo en ciertas situaciones. Como dijeron sus compañeras, en situaciones de estrés, de tensión, de riesgo, de peligro. Cuando existe un exagerado trabajo de nuestro organismo, entonces se libera adrenalina. Y esa adrenalina, pues, puede producirse en grandes cantidades o en mínimas cantidades, dependiendo de la estimulación que recibamos, de la situación en la que nos encontremos.
Pero esa adrenalina, como tiene tantas acciones en nuestro organismo, sobre todo, fíjense, de estimulación, y ya habíamos visto que cuando la adrenalina está presente o se libera, actúa sobre diferentes órganos, uno de ellos el corazón. ¿Y qué produce en el corazón? Pues lo estimula y aumenta la frecuencia cardíaca. Y esta frecuencia cardíaca pues no se puede estimular a lo que sea. Para todo tenemos valores de referencia. Entonces, ¿qué sucede? Que el receptor alfa 2 está ahí ¿para qué? Para controlar la cantidad y controla hasta lo más que puede según la situación. Entonces, el receptor alfa 2 por lo general no presenta reacción, sino que sobre todo actúan como reguladores de la cantidad de adrenalina que se va a liberar al torrente circulatorio, ya que la cantidad que se va a liberar posteriormente va a ser la responsable de interactuar con alfa 1 y producir acciones o reacciones en los diferentes órganos que tienen receptores alfa, como el corazón, por ejemplo. Por tanto, los receptores alfa 1 de la adrenalina actúa sobre los receptores alfa 1 y generalmente va a producir estimulación, y decíamos que esa estimulación lleva a la contracción. Muchos órganos tienen receptores alfa 1, alfa 2 y otros receptores como los receptores beta 1, beta 2, y ahí está, receptores muscarínicos, receptores nicotínicos. Y por lo tanto, cuando la adrenalina se libera, ¿con qué va a interactuar? Con los receptores alfa. ¿Y con qué receptores? Alfa 1. ¿Por qué? Porque tiene afinidad con dicho receptor. Y el alfa 2, no nos olvidemos, simplemente hace de controlador de la cantidad de adrenalina liberada. Pero tenemos una excepción. Tenemos excepciones. Por ejemplo, si un órgano tiene receptores alfa y la adrenalina actúa sobre dicho órgano, su acción siempre va a ser producir estimulación, siempre va a ser estimulante, excepto en los receptores alfa 1 del intestino. Fíjense, se libera adrenalina, busca su receptor alfa, se une con dicho receptor y va a producir estimulación en cualquier órgano, excepto en el intestino. El intestino también tiene receptores alfa y la adrenalina se une con esos receptores alfa 1 del intestino. Pero justo en este órgano, en vez de producir estimulación, va a producir inhibición. Y la inhibición es la relajación, solo a nivel de los receptores alfa 1 del intestino. No se olviden, solo en el intestino, en vez de producir estimulación, va a producir inhibición. Y la inhibición lleva a la relajación. ¿Está claro, alumnos, lo de los receptores alfa? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, si tienen alguna duda, me interrumpen, paramos y explicamos nuevamente. Me hubiese gustado mucho grabarlo, el tema, lamentablemente no se puede. Si hasta la siguiente semana se puede, vamos a volver a hablar. Y les decía que tengan especial atención aquí porque entienden este tema y van a poder deducir el funcionamiento de cualquier fármaco en el organismo, porque es de aquí lo que parte las diferentes interpretaciones. Bien, esto en cuanto a los receptores alfa 1. Nos falta describir un receptor de la adrenalina, que es el receptor beta. ¿No es cierto? El receptor beta, cuando este se activa por acción con la adrenalina, lo que va a producir es la relajación, que es la inhibición, o si quieren va a producir inhibición, y la inhibición es la relajación. Entonces el sistema nervioso simpático, cuando hace sinapsis en los receptores beta, en otras palabras quiere decir cuando la adrenalina se une o interactúa con el receptor beta, la acción que va a producir es la inhibición, y la inhibición lleva a la relajación. Entonces produce una relajación, una disminución del trabajo de las células que conforman un órgano. Y tenemos también dos tipos de receptores, beta 1 y beta 2. ¿Qué pasa con beta 1? Cuando se activa el receptor beta 1 por presencia de la adrenalina, la acción que se va a producir va a ser siempre inhibición, excepto, fíjense, también tenemos excepto a nivel del corazón y músculo del intestino.
Ahí no va a producir inhibición o relajación. ¿Qué es lo que va a producir? Contracción. Entonces, los receptores beta 1, cuando son activados por presencia de la adrenalina, la acción que va a producir va a ser inhibición. Inhibición. Excepto a nivel del corazón y músculo del intestino, donde en vez de producir inhibición, produce estimulación. Y la estimulación lleva a la contracción. Miren de importante, el beta 1 aumenta el trabajo del corazón también. Y si se activa el receptor alfa 1, pues eso puede llegar a ser grave. Y por eso es que tenemos fármacos que bloquean la acción de estas sustancias interactuando con estos receptores. Ya lo vamos a ir comprendiendo a medida que avancemos la explicación. Pero además les decía que tenemos los receptores beta 2. ¿Qué pasa con los receptores beta 2? Cuando ellos se activan por presencia de la adrenalina, la acción que van a producir se manifiesta como una inhibición. Entonces, adrenalina unida a receptores beta 2 va a producir inhibición. Y la inhibición lleva a la relajación. ¿Dónde están los receptores beta 2? Los receptores beta 2 están a nivel del músculo liso, como los bronquios, paredes de vasos sanguíneos y principalmente a nivel del útero, lo cual tiene una gran importancia con el momento del parto, por ejemplo. ¿Para qué? Para que se relajen. Se libera adrenalina en ese momento y ¿qué es lo que produce? La relajación de estos músculos que ayuda durante el alumbramiento. Entonces, el corazón se caracteriza, el músculo cardíaco se caracteriza por tener receptores beta 1. El corazón, por si acaso, no tiene receptor alfa, solamente tiene receptores beta 1. Tiene otros receptores, pero hablando de los receptores de la adrenalina, solo tiene beta 1, no tiene alfa. El corazón, como tiene receptores beta 1 y un tono vagal del décimo par craneal, que es el nervio vago, que actúa como cardiodepresor. Por tanto, si se llegaría a presentar en el paciente una taquicardia, quiere decir un aumento exagerado del trabajo del músculo cardíaco, se administra un fármaco denominado beta bloqueante. ¿Por qué? Porque el beta bloqueante va a interactuar con el receptor beta 1 y va a inhibir la estimulación de los receptores beta 1. De ahí es que aparece la denominación de llamar a un grupo de fármacos beta bloqueantes por su mecanismo de acción y para evitar la sobreestimulación del músculo cardíaco. En resumen, la adrenalina en su interacción con los receptores alfa va a producir siempre estimulación, excepto en los receptores presentes en el intestino. Y la adrenalina con los receptores beta produce inhibición, excepto en el corazón y músculo liso, que en vez de producir estimulación llega a producir la inhibición. Entonces, la adrenalina con el receptor beta inhiben, excepto, dice, en el corazón, que cuando hay adrenalina y va a interactuar con el receptor beta 1, estimula este corazón. Y por eso es que se administra un fármaco conocido como beta bloqueante para disminuir dicha estimulación en este órgano, porque puede llevar al paciente a un fallo cardíaco. Hasta ahí, alumnos, ¿está entendido? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Hola. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si la adrenalina llegara a interactuar con la beta 1, usted dice que puede ocasionar, en caso que no se lo dieran los beta bloqueantes, un paro cardíaco. Claro. Y lo que son las alfa 2, ahí no llegaría a interactuar por nada, ya que no contiene otro receptor en el corazón, porque la alfa 2 usted dijo que era un regulador. Claro, el alfa 2 solamente es el que ordena qué cantidad de adrenalina se va a liberar para que vaya al torrente circulatorio, nada más. Solo eso hace, nada más, solo Nada regula. más, solo regula. Ya, ok, Por eso les especificaba que la adrenalina puede actuar con el receptor alfa 1 y con el y con el beta 1. Pero resulta que
El corazón no tiene receptores alfa, solamente tiene receptor beta 1. Obviamente que tiene otros receptores como los mucarínicos, los nicotínicos, etcétera, que ya lo vamos a ver, pero hablando para los receptores de la adrenalina, el corazón solo tiene receptor beta. Y cuando se libera adrenalina, ¿qué hace? Empieza a estimular este receptor beta 1. ¿Y cómo se manifiesta la respuesta? Como un aumento del trabajo del músculo cardíaco, va a latir más fuerte, se aumenta la frecuencia cardíaca. Y dependiendo de las concentraciones de adrenalina, dependiendo de la estimulación, del estímulo que haya provocado la liberación, puede llegar a liberarse diferentes cantidades que pueden llevar muchas veces, por el excesivo trabajo del corazón, a un paro, a un infarto al paciente. Y esto es más preocupante en pacientes que ya tienen enfermedades cardiovasculares. Y por eso es que a ellos se les administra un beta bloqueante, es decir, para que la adrenalina no estimule demasiado este receptor. Y de ahí es que se le da la denominación de beta bloqueante. Nada va a tener que ver en el caso de, del alfa, porque el alfa 1 también produce estimulación, pero alfa 1 no hay en el corazón, entonces no me preocupa. ¿Sí? ¿Ahora está un poco más claro? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el neurotransmisor del sistema nervioso simpático, alumnos? Adrenalina y noradrenalina. Muy bien. ¿Y sus receptores? Alfa y beta. Alfa y beta. ¿Qué pasa cuando interactúa la adrenalina con el receptor alfa 1? Hay estimulación Estimulación. ¿Excepto dónde? en alfa 2. No. En el intestino. En el intestino. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando la adrenalina interactúa con el alfa 2? ¿Qué hace alfa 2? ¿Cuál es su trabajo? Va a Regula. regular Regula. La cantidad de adrenalina. Exacto, regula, solo controla, no se olviden. ¿Y qué pasa cuando interactúa la adrenalina con el receptor beta 1? ¿Qué produce? ¿Va a inhibir? Contracción, doctora. Contracción, y la contracción es la Inhibición. estimulación. Estimulación. Contracción es la estimulación, no se olviden. Inhibición es la relajación. ¿El corazón tiene receptores alfa 1? No. No tiene. Beta 1. No se Beta, solo beta beta 1. ¿Y beta 1 qué produce en el corazón? Estimulación. Estimulación. Esas preguntas que les estoy haciendo, no se olviden, porque es la base para continuar el tema, ¿sí? Todo esto que hemos hablado corresponde a ¿qué sistema? ¿Sistema nervioso? ¿Cómo de nuevo? ¿Sistema nervioso? Autónomo. Autonómico. Ya. A ver, ¿cómo se divide el sistema nervioso autónomo? Simpático y Simpático y parasimpático. Muy bien, simpático y parasimpático. Ahora, todo esto que acabamos de describir de los receptores y del neurotransmisor adrenalina, ¿a cuál de estos dos sistemas corresponde? ¿Sistema nervioso? Simpático. Simpático. Simpático, no se olviden. Todo lo que acabamos de hablar ahora es sistema nervioso simpático. Por eso decimos, neurotransmisor del sistema nervioso simpático, adrenalina. Receptores, alfa y beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Sí? Todo es del sistema nervioso simpático. Y vamos a pasar al sistema nervioso parasimpático. Por favor, vamos a quedar ahí. Repásenlo esa partecita. Yo me imagino que todos han sacado fotos, porque eso es lo que me han dicho que hacen. Léanlo, repásenlo, tengo clases con un grupo. Mañana no vamos a pasar clases. No vamos a pasar porque tengo una reunión con la jefatura y se está organizando, por si acaso les voy a comunicar algunas prácticas en la farmacia del hospital universitario de la universidad, que es el Martín de Weiler, ¿no es cierto? Entonces se está coordinando unas prácticas que ustedes
van a ir a hacer, y mañana es el día en que nos vamos a organizar, se les está organizando a ustedes, y obviamente me van a comunicar para que yo les transmita la información a ustedes. No sé qué día les va a tocar, todavía no sé en qué horario, pero mañana vamos a saber en esta reunión, así que mañana no vamos a pasar, y la siguiente semana yo ya les voy a comunicar. Tal vez les va a tocar ir por grupos, tal vez por grupo de práctica, tal vez de cada 5 personas, tal vez se queden un momento, tal vez sea mayor tiempo, no sé. Yo les voy a avisar, de todas maneras, les voy comunicando porque sí, les va a tocar ir a la farmacia del hospital. ¿Listo? Ya, doctora. Bien. Doctora, yo he visto una sucursal en la Cañuto, ¿no? En la Irala. Sí, les cuento que están abriendo una cadena de farmacias que, bueno, ya estaba todo viento en popa, y pasa que siempre hay alguna objeción, ¿no es cierto?, por el Colegio de Bioquímica y Farmacia, porque la idea que ellos tienen es detener la expansión de estas cadenas, porque de una manera u otra, es verdad, perjudican al profesional con la competencia desleal, con no poder emprender su propio establecimiento farmacéutico, porque no se puede competir con los precios. No es lo mismo comprar una docena que comprar 1000 docenas de un producto, ¿no? Entonces, como dice Luis Alfredo, es ese uno de los objetivos que tiene, y ya se han ubicado diferentes establecimientos. Uno de ellos está por la Irala en el centro, otro está por la Villa que están abriendo, otro está por el Plan 3000, y así, por diferentes lugares. Creo que son 5 los que tienen hasta ahora. Pero ahí, bueno, ya yo no sé. Simplemente les digo porque una de las situaciones es que van a ir a la farmacia del hospital. A las otras todavía no sé, seguramente mañana ya nos van a informar. Pregunta, doctora, ¿eso va a contar como práctica o solamente vamos a ir a como hacer reconocimiento más o menos? ¿Saben qué? No tengo idea, como les digo, todavía no sé. A mí ayer en la tarde me llegó esta notificación de que es urgente y que es para coordinar justamente estas prácticas. La verdad, no sé si les servirá como práctica o no, pero yo creo que no. Pero doctora, está bienísimo para adquirir conocimiento también. Exacto, pero como experiencia yo creo que está bien. Solamente que tal vez ustedes van a tener que hacerse un tiempo, un espacio, pero todavía no transquiversemos la información, no sé, les digo, yo mañana voy a estar en esa reunión, por eso es que les pido que marquen su asistencia, no vamos a pasar clases, pero yo les voy a comunicar, y obviamente yo voy a hablar de todo lo que yo sé ya. Por ejemplo, ayer me decían unas personas que podemos ir, pero no quedarnos todo el día, que tampoco toda la mañana, entonces que sea más flexible para aquel que quiera y sobre todo pueda, para que no sea obligatorio. Sí, doctora, por favor, porque muchos de nosotros trabajamos y lamentablemente tenemos horarios cómodos, ¿no? Sí, yo sé, por eso les digo, vamos a ver. Yo al menos opino eso, que sea un poco más flexible, ya que llega un momento cuando ustedes van a hacer su internado y ahí no hay donde se escapen, ¿no es cierto? Ahí puedan o no puedan, tienen que estar porque es requisito. Pero esta vez sí tiene que ser, yo también opino lo mismo, un poco más flexible. Pero el que pueda lo aprovecha. Está bien, doctora. Después de esto tenemos clase, va a haber práctica, ¿sí, no? Hoy. Sí, práctica va a haber. Ya, me voy para allá, me esperan un momentito, por favor. Nos vemos en el laboratorio, el resto quedamos ahí y nos vemos la siguiente semana. Bueno. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, hasta luego a todos, alumnos, que tengan muy buen día. Hasta luego.